Bienvenidos un día más a su canal de confianza, el refugio perfecto para los adictos a la farándula, los apasionados de los dramas turcos y, por supuesto, los verdaderos amantes del salseo del bueno. Yo soy, y hoy les traigo una bomba que, se los aseguro, va a hacer explotar el internet y hará temblar los cimientos del espectáculo turco. Prepárense porque lo que les voy a contar es digno de una novela, una de esas que te atrapan desde la primera página y te dejan sin aliento hasta el final. Una trama digna de las mejores producciones de Estambul. Hoy, damas y caballeros, hablaremos de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, Altay Ulusoy y Sereni Sarıkaya. Sí, esos dos nombres juntos. Dos titanes de la actuación, dos bellezas que encandilan a la cámara, dos personalidades magnéticas que atraen todas las miradas y dos personas que, según los rumores más persistentes, podrían haber estado viviendo un amor prohibido en secreto que, si se confirma, sería simplemente impactante. Pero como siempre, antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de emociones, especulaciones y chismes jugosos, quiero pedirles un favor rapidito que me ayudaría muchísimo a seguir trayéndoles el mejor contenido. Si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No sean tímidos, únanse a nuestra comunidad de chismosos de corazón. Y lo más importante, activen la campanita de notificaciones para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas, nuestros chismes jugosos, nuestros análisis a fondo de sus series y actores turcos favoritos. Créanme, no se van a arrepentir. Y ahora sí, agarren sus palomitas, preparen su café y pónganse cómodos, porque despegamos hacia el corazón del salseo. Como bien saben, o deberían saber si son verdaderos fans del espectáculo turco, Altay Ulusoy alcanzó la fama mundial, la verdadera consagración como estrella, con su papel en Medcezir, la exitosísima adaptación turca de la serie estadounidense de O.C. Su carisma arrollador, su mirada penetrante que parece leer el alma, su talento innegable para meterse en la piel de sus personajes lo convirtieron, de la noche a la mañana, en el galán del momento, en el chico de portada, en el objeto de deseo de millones de fans alrededor del mundo. ¿Y Sereni Sarıkaya? Bueno, ¿qué podemos decir de Sereni? Ella es simplemente una diosa, una Afrodita moderna bajada del Olimpo. Su belleza es cautivadora, magnética, capaz de detener el tráfico. Pero no se equivoquen, Sereni no es solo una cara bonita. Su actuación es impecable, versátil, capaz de transmitir una amplia gama de emociones con una sutileza y una profundidad asombrosas. La hemos visto brillar, deslumbrar, en series como Lale Devri y, por supuesto, en Medcezir, donde precisamente compartió protagonismo y una química explosiva con el mismísimo Altay. Aquí, precisamente aquí, es donde la cosa se pone realmente interesante, mis queridos chismosos. Durante las intensas grabaciones de Medcezir, la química entre Yaman y Mira, los personajes interpretados por Altay y Sereni, era palpable, casi tangible. Se podía cortar con un cuchillo. La pasión desbordante, la complicidad evidente, la forma en que se miraban, con una intensidad que derretía la pantalla, era puro fuego. Una llamarada que encendió las redes sociales y alimentó las fantasías de miles de fans. Muchos, obviamente, empezaron a sospechar, a elucubrar, a soñar con que esa química arrolladora no era solo producto de la actuación, sino que había algo más, algo mucho más profundo y significativo, más allá de las cámaras, los sets de grabación y los guiones. Y es que, a ver, seamos sinceros por un momento, pónganse la mano en el corazón, ¿a quién no le gustaría ver a esta pareja convertida en realidad, fuera de la ficción? Eran jóvenes, exitosos, talentosos, increíblemente guapísimos y, lo más importante, tenían una conexión evidente, una chispa que saltaba a la vista, una energía que los unía de una manera que pocos pueden experimentar. Los rumores de un romance fuera del set, de citas secretas, de escapadas románticas, se intensificaron con el paso de los días, alimentados por fotos robadas por los paparazzi, miradas cómplices captadas en eventos públicos y comentarios inocentes, pero reveladores, de algunos miembros del equipo de producción, que no pudieron evitar soltar alguna que otra pista jugosa. Sin embargo, a pesar de la insistencia de los fans y la presión de los medios, nunca hubo una confirmación oficial, ni un desmentido tajante. Ambos actores siempre negaron cualquier relación sentimental, insistiendo en que solo eran buenos amigos, compañeros de trabajo profesionales y que la química en pantalla era simplemente el resultado de su talento y dedicación a sus personajes. Y así, con esta ambigüedad calculada, quedó la cosa durante años.
Los fans, con el corazón un poco roto pero aún con una pizca de esperanza, tuvimos que conformarnos con verlos juntos solo en la pantalla, suspirando por un romance que nunca llegó a florecer en la vida real. Pero, ¿y si les digo que ahora, años después, cuando ya muchos habíamos perdido la esperanza, nuevas evidencias, nuevos datos, nuevas revelaciones, apuntan a que sí hubo algo entre ellos, que la llama que veíamos en Medcezir era real y que se mantuvo viva en secreto? Sí, mis queridos chismosos, agárrense fuerte porque esto va a sacudir su mundo. Han aparecido nuevas pistas, nuevos testimonios de personas cercanas a la producción, nuevas imágenes inéditas que nos hacen pensar, con un alto grado de certeza, que Atai y Serini podrían haber estado viviendo un romance secreto, un amor prohibido, durante su época dorada en Medcezir. Una de las pruebas más contundentes, la que ha encendido las redes sociales y ha provocado un verdadero terremoto en la farándula turca, es una serie de fotos que han salido a la luz recientemente. Se trata de imágenes tomadas durante las grabaciones de la serie, en momentos de descanso, en after parties, en situaciones informales, en las que se ve a Atai y Serini compartiendo momentos muy íntimos, muy cariñosos, muy reveladores, fuera del set. En algunas fotos se les ve abrazados con miradas de complicidad que hablan por sí solas, riendo juntos como dos enamorados y hasta tomados de la mano, caminando por los pasillos de los estudios de grabación. Estas imágenes, sin lugar a dudas, contradicen la versión oficial de que solo eran amigos y compañeros de trabajo. Pero no solo hay fotos. También han surgido, casi como un torrente imparable, testimonios de personas que trabajaron en la producción de Medcezir, que confirman, sin tapujos, que entre Atai y Serini había algo más que una simple amistad. Estas fuentes, que prefieren permanecer en el anonimato para evitar problemas con sus actuales empleadores, aseguran que los actores eran inseparables durante las grabaciones, que se les veía muy enamorados, que se comportaban como una pareja en todo momento, tanto dentro como fuera del set. Uno de estos testimonios, especialmente jugoso, incluso afirma que Atai y Serini tenían una caravana separada, un espacio privado, alejado del resto del equipo de producción, donde pasaban la mayor parte del tiempo juntos. Según esta fuente se les veía muy cómodos, muy felices juntos. Era evidente que había una conexión muy especial entre ellos, una química que no se podía fingir. Se les notaba que estaban enamorados. Otra pista que alimenta los rumores de romance secreto, y que ha sido objeto de intensos debates entre los fans, es el hecho de que después del rotundo éxito de Medcezir, Atai y Serini no volvieron a trabajar juntos en ningún otro proyecto. Algunos fans, los más románticos y optimistas, interpretan esto como una señal de que su relación terminó mal, de que hubo algún tipo de conflicto o desacuerdo que les impidió seguir trabajando juntos y que ambos actores prefirieron evitarse después de la serie. Claro, también podría ser que simplemente no surgieron proyectos que les interesaran a ambos, o que sus agendas no coincidieran debido a sus respectivas carreras. Pero la coincidencia de que nunca más se les haya visto juntos en pantalla, después de la intensa química que demostraron en Medcezir, es, cuando menos, sospechosa y alimenta las teorías de que hubo algo más detrás de esa decisión. Y aquí es donde entra en juego la teoría del amor prohibido, la hipótesis que explica por qué Atai y Serini habrían mantenido su relación en secreto durante tanto tiempo. ¿Por qué ocultar un amor que parecía tan evidente y que tantos fans deseaban ver hecho realidad? Hay varias posibles explicaciones que intentan dar sentido a este misterio. Una de ellas es que ambos actores tenían acuerdos contractuales con sus respectivas agencias que les prohibían tener relaciones sentimentales públicas, al menos durante el periodo de emisión de Medcezir. Esto es algo común en el mundo del espectáculo, ya que las agencias a menudo prefieren controlar la imagen pública de sus representados y evitar cualquier escándalo o situación que pueda dañar su reputación y, por ende, su capacidad para generar ingresos. Otra posible explicación, más romántica y comprensible, es que Atai y Serini simplemente querían proteger su privacidad, preservar la intimidad de su relación. Ambos actores eran muy jóvenes y estaban en el ojo público, sometidos a una constante presión mediática. Es posible que no quisieran que su relación se convirtiera en un espectáculo mediático, que cada cita, cada beso, cada gesto fuera analizado y comentado por miles de personas. Tal vez prefirieron mantener su amor en secreto para poder disfrutarlo sin presiones, sin juicios y sin la intromisión constante de los paparazzi y los medios de comunicación. También podría ser, aunque esta es una hipótesis más controvertida, que alguno de los dos, o incluso ambos, estuviera involucrado en otra relación al mismo tiempo. Esto obviamente haría que un romance público fuera imposible, o al menos muy complicado y arriesgado.
Aunque no hay pruebas concretas que respalden esta teoría, es una posibilidad que no podemos descartar por completo, dado el hermetismo que rodeó la relación entre Aatai y Serini durante esos años. Sea cual sea la razón, o la combinación de razones, lo cierto es que todo apunta a que Aatai y Serini vivieron un romance secreto, un amor prohibido, durante su época dorada en Medcezir. Un romance que, de confirmarse plenamente, sería uno de los secretos mejor guardados y más comentados del espectáculo turco en los últimos años. Ahora bien, es importante recordar, y quiero ser muy claro en este punto, que todo esto son especulaciones, teorías, hipótesis basadas en rumores, fotos robadas y testimonios no confirmados oficialmente. No podemos afirmar con total certeza, con pruebas irrefutables, que Aatai y Serini fueron pareja. Sin embargo, las evidencias son lo suficientemente convincentes, lo suficientemente numerosas y lo suficientemente reveladoras como para que valga la pena investigar a fondo, analizar la situación con detenimiento y plantear la posibilidad de que, efectivamente, hubo un romance secreto entre estos dos grandes actores. ¿Y ustedes, mis chismosos de corazón, qué opinan de todo esto? ¿Creen que Aatai y Serini tuvieron un romance secreto durante las grabaciones de Medcezir? ¿Les gustaría que esta pareja, que tanto admiramos en la pantalla, se hiciera realidad fuera de la ficción? Déjenme sus comentarios aquí abajo, exprésenme sus opiniones, sus teorías y sus fantasías. Quiero saber qué piensan de todo este salseo y si creen que hay posibilidades de que Aatai y Serini vuelvan a estar juntos en el futuro. En resumen, en el vídeo de hoy hemos explorado a fondo el posible romance secreto entre Aatai Ulusoy y Serini Sarkaya durante las grabaciones de la exitosísima serie Medcezir. Hemos analizado las fotos que han salido a la luz, los testimonios de personas cercanas a la producción y las posibles razones por las que habrían mantenido su relación en secreto. Si bien no podemos confirmarlo al 100%, las evidencias apuntan a que sí hubo algo especial, algo más que una simple amistad, entre estos dos talentosos y carismáticos actores. Y ahora, antes de despedirme y dejarlos con este torbellino de emociones, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo, por acompañarme en esta investigación, por ser parte de esta comunidad de chismosos de corazón. Espero que les haya gustado el vídeo, que hayan disfrutado del salseo tanto como yo y que se hayan entretenido con todas las teorías y especulaciones que hemos planteado. Recuerden que este es su canal de confianza para todo lo relacionado con el fascinante mundo del espectáculo turco. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos, suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Y no se olviden de dejarme sus comentarios abajo. Quiero saber qué opinan de este posible romance y si les gustaría que Aatai y Serini volvieran a trabajar juntos en algún proyecto futuro. Y eso es todo por hoy, mis queridos chismosos. Nos vemos en el próximo vídeo con más salseo, más dramas, más secretos y más exclusivas del apasionante mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima. Denle like, compartan y suscríbanse. Adiós.